Y para tratar de entender un poco más, vamos a situarnos en esta parte de Medio Oriente. Aquí está coloreado de azul el territorio de Israel, y dentro de este territorio vemos que hay dos manchas rojas. Una es la Franja de Gaza, que es un territorio muy estrecho, tiene apenas 50 kilómetros, y acá Cisjordania, a donde se encuentran, entre otras ciudades, Jerusalén. Y acá los límites: Egipto al sur, ahí en el límite de Franja de Gaza. Acá está Jordania, más arriba Siria, y en el norte el Líbano. Y al oeste, el mar Mediterráneo, a donde nos decía recién Gabriel Díaz, desde Israel, que la flota estadounidense, con sus portaaviones de la Armada, está a 4 o 5 horas de llegar a la costa, donde se encuentra la Franja de Gaza y donde se encuentra también Tel Aviv y Haifa. Para entender un poco más, vamos a consultar a Marcelo Taborda, quien es periodista especialista en asuntos internacionales. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Te queremos consultar dos cosas para abordar. Uno, el contexto actual, que puede tener que ver este conflicto con lo que está sucediendo entre Israel y Arabia Saudita, y este acuerdo histórico que está a punto de firmarse y que no le hace gracia a Irán, y por eso el Hezbollah puede estar comprometido en esta suerte de alianza con Hamás. Pero por otra parte tiene que ver con un asunto histórico que viene desde hace muchísimos años, desde prácticamente principios del siglo XX. ¿Cómo arranca esto para que la gente entienda qué está pasando, Marcelo? Hola, Adrián, buenos días. Sí, hay que decir primero que estas conversaciones, como vos apuntabas, entre Arabia Saudita e Israel ya tienen varios meses de preparación, y al mismo tiempo también hay gestiones de diferentes países. Estados Unidos es uno que tiene aliados, entre ellos y la propia Israel, y también la propia Arabia Saudita, por diferentes motivos y en diferentes circunstancias, pero también China, que está tratando de tener un papel más importante en el concierto de naciones y en este escenario tan complejo de Medio Oriente, y que también había algunas negociaciones entre los enemigos jurados, así como lo eran antes Arabia Saudita u otros países de la Liga Árabe, algunos emiratos que ya han suscrito algunos acuerdos con Israel de acercamiento. También está esa disputa entre Irán y Arabia Saudita por la supremacía dentro del mundo islámico. De hecho, Marcelo, a propósito de lo que está diciendo, la ONU dijo que no emitió un comunicado porque tienen que estar los 15 miembros de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, tienen que tener el voto unánime. ¿Qué países no condenaron este ataque de Hamás? En principio, siempre dentro de las informaciones periodísticas se habló de que había visto con buenos ojos Irán. Concretamente, los países que no hicieron, no los tengo... no lo dieron a conocer, sí. No, podemos sospechar quiénes pueden ser, pero... Claro, eventualmente Irán podría haber estado considerando como una reacción legítima dentro de lo que se llama la resistencia a la ocupación de estos territorios que vos marcabas allí, porque es cierto, tendríamos que remontarnos a 1948, cuando se crea el Estado de Israel, o un año antes, cuando se produce la partición de Palestina, con resoluciones de la ONU que de todas maneras todavía no se han cumplido todos en tiempo y forma, y que prolongan esta situación también de reclamo de parte de las facciones palestinas, que cuanto más tiempo pasa, más se radicalizan, y que además encuentran en esa resistencia el argumento para decir que lo que hacen es justamente eso, no un ataque, sino una contrarréplica a la situación que viven esas poblaciones. Vos marcabas ahí la Franja de Gaza y la superficie que tiene, con una población de más de 2 millones de habitantes, y viven en una situación de virtual hacinamiento. Y decías hoy por recién, hoy... Marcelo, decías recién 1948. En ese momento se produce la guerra, ¿no? El conflicto israelí-árabe. Pero nos situamos en una Europa donde los judíos están muy perseguidos, hay mucho antisemitismo, y deciden... los israelíes, sobre todo después de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, trasladarse a este lugar. ¿Este lugar a quién pertenecía en ese momento? Formaba parte de lo que se llamaba el Protectorado de Palestina, cuando se parten los territorios de la herencia de lo que era la Segunda Guerra Mundial, donde habían tenido fuerte injerencia en las potencias, Francia, Gran Bretaña. A partir de allí se habla, incluso hay una resistencia en la génesis del Estado de Israel contra lo que era la ocupación de parte de Gran Bretaña, en este momento como protectorado, y sale esta resolución de generar 2 estados en ese territorio. Lo que finalmente concreta Israel en 1948, pero lo que nunca termina de concretar
Palestina en sí, y además hay un rechazo, por eso la primera guerra es la de independencia, la de 1948, y luego se van a suceder conflictos importantes como la guerra de los 6 días en 1967, o esta guerra del Yom Kippur en 1973, de cuya digamos, existencia se produjeron el viernes pasado, un día antes de esta ofensiva de Hamas, 50 años. Por eso muchos la relacionan, no solamente por la fecha, medio siglo y un día que se produjo, sino además por la forma en la que se produjo la ofensiva, que fue muy sorpresiva y además de una manera muy coordinada, que fue lo que genera ahora mucha suspicacia dentro del territorio israelí y dentro de la propia población israelí, que está preguntándose cómo ante servicios tan aceitados como el Shin Bet o el Mossad, que hacen en lo que es inteligencia o seguridad interna y externa, nadie vio venir una ofensiva de tal magnitud, que ha sido la más grave por la cantidad de víctimas producidas en territorio de Israel. Hoy se habla de un 11S israelí, en Marcelo, el sentido de la cantidad. Nos quedamos sin tiempo y es muy complejo todo esto, pero te pido una síntesis en esta última pregunta. Recién hablábamos con un cordobés que está radicado en Israel y nos decía, la Franja de Gaza, por más que le demos el territorio que nos piden los palestinos, ellos van a seguir en guerra. ¿Qué es lo que están pidiendo los palestinos y cómo vislumbrás que va a seguir esto? Bueno, hay opiniones encontradas en ese sentido. Primero, lo que hay que decir es que no toda la Franja de Gaza es Hamas se fue nutriendo de poder y cada vez más adherentes a medida que se fue bajando el perfil o ninguneando al otro sector, el partido de Yasser Arafat, que Al-Fatah, que es mucho más moderado y a donde vos mostrabas recién Cisjordania, donde reside el cuartel general o la sede de la autoridad palestina que preside Mahmoud Abbas, hoy muy devaluado, y que es la capital es Ramallah, que está mucho más cerca de Jerusalén. La Franja de Gaza ahora es el bastión de las posiciones más radicales, lo que dice Israel, que están alimentadas por Irán efectivamente, y que, bueno, desde hace muchos años Irán es el principal, o la principal hipótesis de conflicto de Israel. Por eso lo que hay que ver acá es cómo se decantan los acontecimientos de las próximas horas. En este momento hay mucha población civil palestina que no tiene que ver con Hamas, pero que queda como rehén en este lugar. De hecho, muchos son trabajadores que trabajan en el territorio israelí, que están bloqueados desde hace mucho tiempo, pero mucho más lo estarán ahora, y a los que ha advertido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que deben abandonar Gaza, lo cual es bastante difícil porque en las condiciones en las que se mueven no será tan sencillo, y los bombardeos que se están produciendo como réplica a lo que fue esta terrible ofensiva terrorista de Hamas el sábado, son también terribles en cuanto a la posibilidad de víctimas civiles. Hoy hubo el bombardeo a un mercado, y lamentablemente lo que es de esperar en las próximas horas, si este conflicto escala, es que las huellas que deje también van a ser mucho más difíciles para recuperar un proceso de paz que está estancado y que nunca ha tenido viso de solución desde lo que fue aquel proceso de Oslo del 93, del cual el 13 de septiembre se cumplieron 30 años. Avanzó hasta la muerte de Yitzhak Rabin, y creo que desde allí para atrás ha venido involucionando, y ahora es la instancia más grave o más preocupante. Marcelo, muchísimas gracias por este análisis. Más de 1.100 muertos a esta hora de ambos bandos, la mayoría civiles, inocentes, muchísimos niños de ambos lados.